Efectivamente, lo prestamos acá al colega Pablo Díaz, colega consultor político muy destacado, profesional en la Patagonia y en todo el país. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal, Claudio? Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Pablo. ¿Cómo andás? Te queríamos consultar un poquito para meternos un poco en tema. Bueno, en Mercados Estrategia, la consultora donde vos trabajás, hace poquito publicaban un índice en el cual mezclan un poco valoración de gestión, un poco atributos de la imagen de Milei. Que digamos, ¿qué conclusiones se destacan desde el análisis del último trabajo que hicieron? Bueno, el índice al que hacer referencia se llama Índice de Sustentabilidad General. Es un índice que creamos desde la consultora con la ayuda de destacadísimos profesionales de un equipo en el cual, no sé si se puede comentar, pero vos, ¿no? Sí, se puede comentar. Se puede comentar. Bueno, un equipo en el que fuiste parte, junto con Gonzalo Barbero, Le con el mandamos un sociólogo saludo a Gonzalo Barbero. Gonzalo, el único sociólogo que merece respeto. ¡Wow! Epa. Y lo creamos porque las tradicionales mediciones de imagen o de valoración de gestión que medimos tradicionalmente en la consultoría, era como que no eran suficientes no nos resultaba suficiente como para poder descubrir cuando había variaciones en esos valores, descubrir las causas, ¿no? Entonces creamos este índice que tiene 27 variables Ajá. de análisis, distribuidas en tres grupos, en un grupo que son atributos de imagen personal, en donde ahí está el carisma, la honestidad, la capacidad intelectual, y demás atributos de los líderes. Después tenemos el atributo que tiene que ver pura y exclusivamente con la gestión, la aprobación de la gestión en distintas áreas. Y después está todo lo que tiene que ver con la parte ideológica, digamos, ¿no? Claro. Con la famosa batalla cultural, Ajá. como se está diciendo ahora. En el combo de todos esos atributos que medimos, obtenemos el famoso índice. Este trabajo lo empezamos a hacer en mayo del año pasado, y de mayo del año pasado a marzo de este mes, lo que estamos viendo es una caída, es una leve caída, pero una caída al fin Ajá. del índice, ¿no? Este índice arrancó en mayo del año pasado con 3,63, que es un índice que se mide del 1 al 5, Claro. arrancó con 3,63, Alto. tocó un piso de 2,96 en agosto y a partir de ahí como que se mantiene en 2,96, este mes nos dio 2,95, o sea que más o menos nos está dando eso, ¿no? Como que se estabilizó, digamos, en un valor promedio de 2,90. Ajá. Claro. Y te hago una consulta. ¿A vos te parece que, bueno, en algún punto esta cuestión que decimos de que hubo una leve caída y demás, capaz que no lo vemos del todo, ¿no? En los distintos números que miramos de futuras elecciones que se vienen, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, ¿no? Que Milei todavía mantiene una competitividad importante. ¿Y vos crees que es por más cosas fuertes de Milei, por también, bueno, mucho lo hemos visto también en que la gente le destaca algunas cuestiones de autenticidad en algún punto, ¿no? Que tiene ciertos atributos que le gustan a una parte de la población? ¿O lo ves porque de la otra orilla no hay nadie opositor que tampoco llame mucho la atención, que se destaque? Bueno, la caída que así te hacía referencia yo, más que nada tiene que ver con la imagen. La imagen está separada de lo que es la intención de voto. En Claro. la intención de voto lo que vemos de Milei es una consolidación de su núcleo duro, de ese famoso 30% que lo votó en la PASO del 23 y en la elección general del 23. Ese núcleo lo tiene consolidado, es su votante duro, y Ajá. después lo que vemos es un crecimiento hacia el votante fundamentalmente de Bullrich, no de todo el PRO, sino fundamentalmente del votante de Bullrich en la interna, en la PASO contra Rodríguez Larreta, Ajá. y vemos que esa sumatoria de votos es la que se mantiene desde el año pasado hasta acá. Eso Ajá. sumaría más o menos un 43-44% de intención de voto a nivel nacional, y eso lo mantiene. Lo que
lo que no logró retener Milei es el 56% que sacó en el balotaje. ¿Por qué? Porque en ese 56% hay un votante del PRO, fundamentalmente que votó a Larreta en la Claro, PASO. un voto más blando, digamos. Claro, que es un voto más digamos, de centro o inclusive hasta de cierta centroizquierda, que esta ideología libertaria de dejar de salir del estado presente, dejar todo liberado al mercado, o inclusive el incorreccionismo político que suele tener Milei cuando ataca a los periodistas, cuando ataca a la casta, cuando ataca a todo lo que no comparta su plena orientación, le es reacia. Entonces, en la imagen lo que vemos es justamente eso, es la pérdida de ese votante del PRO más blando, pero lo que vemos es una consolidación de todo lo que es el núcleo duro, ¿no? Todo lo que fue su propio núcleo duro más el que suma de Patricia Bullrich. Aquello que se denominaba la parte halcona o halcones del PRO, ¿no? ¿Te acordás? Y esto también lo vemos en la ideología. Nosotros el año pasado, a fines del año pasado, hicimos un estudio donde empezamos a hacer preguntas ideológicas porque nos hicimos la hipótesis de que el electorado había como que girado hacia la derecha, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces hicimos un estudio haciendo muchas preguntas, no le preguntábamos si era de izquierda o derecha, porque por lo general la gente no sabe si es de izquierda o derecha, pero sí le hacíamos preguntas en cuanto a seguridad, en cuanto a libertad económica, en cuanto a las atribuciones del Estado, Claro, ciertas posturas. Que nos iban dando la orientación de que la gente había abandonado lo que había acompañado durante los últimos 20 años del gobierno kirchnerista y ya se estaba fundamentalmente orientando a la derecha, ¿no? Y por eso es que cuando vos preguntás hoy sobre el tema de la baja de imputabilidad penal para los chicos de 13 años, el 70% de la gente te está diciendo que le apoya esa baja de imputabilidad, claro. cosa que hace 10 años atrás era impensado. Uh-huh. Exactamente. Y te hago una consulta, ¿y los dirigentes de la oposición cómo lo ves en este marco? Bueno, la consolidación del voto que tiene Milei también está reflejada en que enfrente está todo muy disperso, ¿no? Si hablamos de que Milei concentra vamos a suponer un 40% de voto, como para hacer un número redondo, el 60% que tenés enfrente no lo tenés consolidado ni en uno ni en dos espacios, lo tenés dispersos en más de 10 espacios. El peronismo está partido en 3 o en 4, depende de qué provincia hables, claro. Pero en general está partido en 3 o 4 pedazos. El PRO también se ha partido en 3 pedazos, en 4 pedazos. Juntos por el Cambio ya desapareció, el radicalismo está por un lado, la coalición cívica por el otro. El PRO está partido en 2 pedazos, o en 3 si contamos a Larreta, que también se fue. La izquierda, como siempre, se volvió a partir. Entonces, cuando vos ves que hay una fragmentación muy grande, y de ese electorado recontrafragmentado, digamos, puede aparecer un poco ahí el peronismo con un poquitito más que el resto, pero no mucho más. El peronismo hoy anda en el 20 y pico % de intención de voto, no llega al 30%. Claro. Una pregunta, te habla Elías Casagrande. La provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo están viendo ustedes? Nosotros en la provincia de Buenos Aires hicimos un estudio el mes pasado, y Milei lidera las encuestas tanto en imagen, como en intención de voto y en aprobación de gestión también. Se está liderando las encuestas. Si hoy fueran las elecciones, ganaría la Libertad Avanza. Uh-huh. Estamos hablando para senador y diputados nacionales. Claro. Sí, todavía nosotros no medimos para desdoblado, voto provincial. Primero porque no sabíamos si se iba a desdoblar o no, y aparte porque tampoco hay candidatos. Exacto. O sea, una vez que haya candidatos, y ahora que ya está definida el anticipo del desdoblamiento electoral, ahí vamos a empezar a medir. Pero para diputados y senadores nacionales lidera la Libertad Avanza, ¿no? Y hoy en día, yo miraba un poco los números que vos publicás y sigue como muy marcado, me parece, 2 cuestiones centrales en agenda, ¿no? El tema del salario real, el tema de los sueldos, ¿no? El tema de llegar a fin de mes y la inseguridad como 2 factores, me parece, fundamentales que hoy en día están en la agenda de la gente, ¿no?
Sí, mira, durante los últimos 4 años, hasta el año pasado, la inflación lideraba el ranking de las mayores preocupaciones de la gente. Exacto. Inclusive llegó a tocar picos de casi el 70% de preocupación en la gente. Bueno, esa preocupación se derrumbó, hoy está en el orden del 20 y pico, no llega al 30%. Y al caer esa principal preocupación, que era la que nos tenía a la mayoría más consternados, empiezan a emerger nuevos problemas. La inseguridad siempre estuvo, siempre fue segunda o tercera a nivel país. En provincia de Buenos Aires lidera la inseguridad por sobre cualquier otra preocupación. Es la principal preocupación de los bonaerenses, fundamentalmente de todo lo que es el conurbano, inclusive incorporando a la ciudad de La Plata. En La Plata también está no así en el interior, en el resto del interior de la provincia. Claro. Y empiezan a emerger nuevos problemas. Al estar estabilizada la economía, nos permite comparar nuestros salarios contra el resto de los precios de la economía. Entonces, lo que hoy se está dando cuenta la gente es que su salario es bajo, claro, que no alcanza a cubrir la canasta que necesita de costos con relación a los demás precios de la economía, ¿no? Cosa que era imposible saberlo hace un año atrás o 2 años atrás, porque la inflación corría a la par apenitas un poquitito más rápido que el aumento de precios, con lo cual no había precios relativos como para poder calcular eso. Bueno, hoy ya lo sabemos, y por eso los bajos salarios empiezan a ponerse a la par de la inseguridad como principal problema de la sociedad. Claro, hoy cambió un poco el panorama. Algo que era interesante que hacíamos ahí en la consultora era intentar hacer un poco preguntas, me acuerdo, novedosas, Pablo, que quizá, bueno, otras consultoras no hacían. Me acuerdo cuando preguntábamos por el tema de Milei con sus perros, la relación con los perros, sobre si era soltero justamente. Si viste que es algo que de la oposición le han, no sé, a veces criticado bastante o puesto el foco mucho ahí. Y me acuerdo que en estudios anteriores que habíamos hecho, ya marcaba como que a la gente no le preocupaba ni le afectaba mucho, y me parece que este estudio también respalda eso de la cuestión más personal, digamos, de él. Sí, básicamente porque cuando uno entra en las redes sociales y ve las discusiones que hay entre los libertarios y los kirchneristas, ¿no? Y lo primero que le critican es esto de que del tema de, viste que usan la palabra psiquiátrico los kirchneristas para definirlo a Milei, como que está loco porque habla con su perro muerto y demás. Y cuando le preguntamos a la gente qué valoración hace de eso, de ese tema, nos damos cuenta que el 70%, o descubrimos que el 70% de la gente no le interesan esos temas. Claro, no está pensando en eso. Está solamente un 23%, que justamente es donde están encasillados las militancias de los partidos políticos, fundamentalmente del kirchnerismo, de la izquierda y demás, son los que dicen que sí, que les preocupa que Milei hable con el perro muerto. Pero a la gran mayoría de la gente no. Claro, exactamente, está en otra cosa. Yo, lo último que te quería preguntar, por lo menos de mi parte, me acuerdo que nosotros acá hace unas semanas, cuando había estallado, te acuerdas el tema de la cripto y demás, pensamos en, bueno, qué incidencia puede tener eso en la economía real, ¿no? Porque me acuerdo que el mismo Caputo había dicho, bueno, es algo de timberos, básicamente, palabra más, palabra menos, no es algo que le afecta a Doña Rosa, al señor almacenero que está acá a la vuelta. Y me parece que es algo que también quedó reflejado un poco en el estudio, ¿no? Que la polarización también afecta ahí en el sentido de que a mucha gente como que él es algo muy ajeno, que no le preocupa del todo, y capaz el que ya tenía una opinión más negativa lo puede llegar a afectar, pero hasta ahí, digamos. ¿Te acuerdas que se lo había comparado mucho con la foto de Olivos? Y me parece que es otro el panorama. Sí, fundamentalmente vos lo decías muy bien. Hay cuestiones que tienen una afectación directa sobre la gente y hay otras que no. Claro. En el momento de la pandemia, la foto de Alberto Fernández de la fiesta del cumpleaños de Fabiola pegó muy fuerte en la gente, porque la gente lo sintió. Estábamos todos encerrados y no nos permitían juntarnos con nadie y él estaba haciendo una fiesta. Y eso se sintió como una afectación directa hacia nosotros, ¿no? Claro. Lo de la cripto no se siente con ese fervor como una afectación directa. Primero porque es un tema muy sofisticado, lo de las criptomonedas, sí, algo muy técnico. La gente que anda en el tema es.
Pero lo que sí notamos con este tema, como con otros temas en general que están en la discusión política, es que ya empiezan a tener incidencia la famosa polarización afectiva en la que está viviendo la sociedad argentina. Hoy la sociedad argentina está dividida en dos grandes grupos, para hacerlo bien práctico, ¿no? Sí. Bien visible. Son dos grandes grupos, es como una manzana partida por la mitad. Hay una mitad que ama a Milei y que Sí. lo banca y que quiere que a Milei le vaya bien y que lo vota y que le soporta todo, y hay otra mitad que odia a Milei y que cualquier cosa que haga Milei va a estar siempre en contra. No Sí. importa lo bien que el tipo Exactamente. labure, siempre va a estar en contra, porque lo odia. El caso de la cripto, lo que vemos es que en esa mitad que apoya a Milei y que ama a Milei, el tema de la cripto directamente no importó para nada. Claro. Lo tomó como algo natural la gente. En cambio, en la otra mitad parecía que era el gran problema. Y a partir de ahora todos los temas que trasciendan a la agenda pública lo tenemos que medir con esos lentes, ¿no? Con un ojo que mira todo lo positivo de Milei y con otro ojo que mira todo lo negativo de Milei. Entonces, de esa manera la sociedad va definiendo sus posiciones. Mira, te habla Eduardo Laveña, mucho gusto, querido. Eduardo, un placer. Un placer. Te quería hacer una pregunta con relación a esto de la polarización. En el tema de concretamente de esta pifiada, podemos decir, de la libra, la imagen de Milei, ¿cómo quedó para este electorado que está tan polarizado? ¿Es el mismo parámetro que acabas de decir? Los que lo votaron y que lo aman lo van a seguir votando pese al tema de Libra, y los que lo odian lo van a seguir odiando y aún más, o no, o esto tiene también incidencia en cuanto al espacio propio, ¿no? de Milei. Cuando nosotros le hicimos esta pregunta a la gente el mes pasado, el 44% de la gente nos dijo que no le preocupaba ni lo afectaba el tema Libra. Y el 48% nos dijo que sí le preocupaba y lo afectaba. Y apenas un 8% dijo no estar interesado en el tema y no saber nada de qué se estaba hablando. Desentendidos totales. Entonces lo que estamos viendo acá es justamente eso, ¿no? Ese 44% que ama a Milei no le preocupa ni lo afecta el tema, y ese 48% que está dentro de los que odian a Milei lo preocupan y lo afectan. Perfecto. De todos modos, lo que vemos, y en cuanto a la imagen, lo que yo comentaba al principio, ¿no? En el ISG que nosotros medimos, los tres valores principales de atributos que medimos, uno es el que tiene que ver con los atributos personales de imagen. Y ahí tenemos ocho cosas que nosotros medimos. Una de esas que medimos, ahí medimos la autenticidad, la proyección de imagen internacional de Milei, la formación académica, la honestidad, la credibilidad, el liderazgo, el carisma, la cercanía, capacidad de comunicación y la flexibilidad y pragmatismo. Esos son son 9, los 9 puntos que medimos en los atributos de imagen personal de Milei. Claro. Lo que vemos es que en el atributo honestidad, en el atributo credibilidad y en el atributo formación académica e intelectual, bajaron levemente los valores con relación a la medición que habíamos hecho en el mes de diciembre. Y fue justamente por el tema cripto. Ahí lo que vemos es que tuvo un resentimiento, digamos. Por ejemplo, la credibilidad que venía siendo positiva en Milei durante todo el año pasado, ahora pasó a ser negativa, 48,8% de negativa contra 47% de positiva. O la honestidad, que también venía siendo un valor muy positivo de Milei en los años anteriores, ahora pasó a ser negativo también. 48,8% cree que Milei es deshonesto contra 48,5% que creen que Milei es honesto. Ahí hubo un pequeño resentimiento y eso justamente hizo que el índice de este mes fuera levemente inferior al último índice que habíamos medido el año pasado. Perfecto, muchas gracias. Hola, ¿cómo te va? Te habla Miguel Romano, te hago una preguntita corta. Encantado, Miguel. Ahora vos hablabas de una polarización entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria, ¿no? La pregunta es, antes, ¿la polarización era entre el PRO y el mismo espacio político del peronismo? ¿Cómo se dio que mutara
digamos, la contrapartida de Unión por la Patria, que fuera el PRO y ahora es la Libertad Avanza. No, es raro, ¿no? Por lo menos. Sí, lo que ha sucedido acá es que irrumpió una nueva fuerza política en el escenario que es la Libertad Avanza, y en esa irrupción fue chupando, cooptando electores, cooptó también base electoral del peronismo, mucha base electoral del peronismo, fundamentalmente sectores jóvenes de los barrios más marginados. Sí. Es cierto. De Y en los el interior del urbanos. país también, Pablo, mucho, Más ¿no? todavía. Ujú. Sí. Y también cooptó una parte del electorado del PRO, una parte importantísima, te diré que el 75% del electorado del Wow. PRO hoy está en la Libertad Avanza, Ah, mira. que es el electorado mucho más, ideológicamente mucho más de derecha, mucho más alcohol, Claro. mucho más inclusive antiperonista. Claro. Pues bueno, eso es lo que hablamos muchas veces por ahí Ajá. con Claudio, que en realidad es el peronismo y el antiperonismo, y la figura que le antepongas o del otro lado del otro lado del peronismo va a ser así, le pongas a, no sé, al Pato Donald. Sí, Si a son pesar de que Milei- antiperonistas. a pesar de que Milei no es antiperonista, porque si No, uno no, escucha estoy el- seguro, nunca lo escuché mal Si hablar. hablamos de antiperonismo, Miguel, la primera antiperonista es Cristina. Es que te adelantaste. La primera antiperonista es Te Cristina. adelantaste porque... Digamos la verdad. No, te adelantaste en la parte, ¿te acordás cuando les dijo esos viejos de no sé Ah, cuánto? Exactamente, me estaba acordando lo mismo. Y ahora, lo mismo que vos. Bueno, pero te me adelantaste Ok, porque iba ok, hacia eso, ok. que decía que Milei nunca lo escuché hablar mal del peronismo, ¿No? sí, del ¿Es kirchnerismo. verdad? Y tampoco lo va a hacer. Va, supongo. ¿Pero por qué? Porque el kirchnerismo es la versión escatológica del peronismo. El kirchnerismo son los infiltrados que efectivamente, o los descendientes de los infiltrados que Quedó el del general 70. los echó de la plaza, porque de peronistas no tienen absolutamente nada. Claro. Están más cerca del Exactamente. Che Guevara que de Juan Domingo Perón. De hecho, Perón es mala palabra para ellos. Por eso Exactamente. reivindican Entonces una la Evita polarización que Montonera. estamos viendo hoy, La pregunta, perdón que te la polarización, iba la esto, iba este polarización final. que estamos viendo hoy sí. no es la polarización actual, no es entre el peronismo y el antiperonismo, sino que es entre el mileísmo y el kirchnerismo. Ahí está. Y de esa Aplaudo lo parte que está diciendo. de esa parte del peronismo, digamos, ponele que sean 50 y 50. Diste datos más perfectitos, pero bueno, 50 y 50. ¿Qué le pertenece a Cristina? ¿Lo mediste dentro del peronismo? ¿Cuál es el Sí, porcentaje del kirchnerismo? A nivel nacional hoy todo el panperonismo, digamos, a nivel nacional hoy está midiendo en el orden del 30% de votos. De ese 30% de votos, 20 le corresponden a Cristina, al kirchnerismo, y 10 le corresponde al peronismo Ortodoxo de federal, Palermo. al peronismo tradicional, Claro. al peronismo que quieras, que no es Ajá. Perfecto. específicamente kirchnerista. Ahí va mi pregunta, te agradezco la respuesta. Bueno, Pablo, ya nos está haciendo seña acá Ricardo que nos va a matar si no cortamos, así que nada, te agradecemos un montón el tiempo, te mandamos saludos. Pablo Díaz entonces de la consultora de Mercados Estrategia. Muchas gracias. No, por favor, agradecido siempre soy yo. Nos vemos, un placer, Pablo.